Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de terror. La noche de hoy les presentamos 2 testimonios sobre los condenados. Se cuentan que los condenados son las almas sin descanso de aquellos hombres que murieron de una manera terrible o que cometieron un gran pecado, y que cualquiera que los ve puede convertirse en una víctima con la cual sacien su culpa. Asegúrate de cerrar la puerta y abrir las ventanas y escuchen el viento, el susurro que baja de las montañas. Mi nombre es Roberto. Me gustaría compartirles una historia que le sucedió a mi mamá cuando era niña. Por ese entonces, mi familia vivía en la Convención, en una aldea cercana a la ciudad de Quillabamba. Ella me cuenta que los fines de semana, junto a su padre, llevaban al mercado las frutas de su huerto y los domingos regresaban después de vender. Según lo que vendieran, regresaban temprano o muy tarde. En aquella ocasión no tuvieron buena suerte y debieron regresar bastante noche. No pudieron coger el último camión, por lo que tuvieron que regresar a pie. El camino es bastante largo, al menos 3 horas de caminata. Ambos, mi madre y mi abuelo, regresaban sin ningún contratiempo, cuando a lo lejos oyeron los sonidos de cadenas. El abuelo se detuvo. Como aquella zona es selva, no se puede ver nada en la distancia, así que solo podían escuchar sin saber qué producía aquel ruido. Las cadenas volvieron a sonar, como si alguien las arrastrara. El abuelo apagó la linterna y llevó a mi madre al margen de la carretera. Se escondieron dentro de una plantación de maíz. Desde allí, observaron que alguien venía por el camino, llorando. Pero su voz era extraña. No parecía una voz humana. Por la oscuridad no podían verlo bien. Mi mamá pensaba entonces que se trataba de un simple borracho. No sabía por qué el abuelo se asustaba tanto, pero cuando aquella cosa llegó bastante cerca, notó un potente olor a podrido y de la nada empezó a temblar con escalofríos. Cerró los ojos y casi empezó a llorar cuando aquella cosa pareció detenerse. Por cómo lo abrazaba el abuelo, sentía que él también estaba muy asustado. Lo escuchaba murmurar oraciones y Padres Santos. Luego, a lo lejos, se oyó el mugido de un toro, y fue gracias a aquel bendito mugido que aquella cosa se alejó. Mi madre me cuenta que no se movieron del escondrijo. Cuando sintió que estaba fuera de peligro, abrió los ojos y le pareció ver a lo lejos, en la carretera, una figura blanca que se movía, siguiendo el mugido que lo salvó. El abuelo, después de ver libre el camino, la cargó y se puso a correr en dirección a su casa. Llegaron 2 horas después. Ni bien la puso a salvo, empezó a vomitar y a echar espuma por la boca. Mi abuela lo atendió y, según le contaba mi madre, comprendió los hechos. El abuelo se puso bastante mal y no cesaba de repetir: el condenado, el condenado. En las semanas siguientes se pudo restablecer, pero todos en la aldea se enteraron de lo sucedido, y cuando pudieron escuchar la historia completa, comprendieron lo que le había sucedido al toro de los Maita. Esta familia contaba que había encontrado a su toro moribundo en el pastizal. Tenía mordiscos en todo el cuerpo, pero en sus cuernos brillaba la sangre y pedazos de tela blanca, como si antes de morir hubiera tenido un combate infernal. Nadie quiso comprar o comer aquella carne. El cuerpo del toro estaba maldito. Los viejos decían que estaba marcado por la boca del condenado. Enterraron al toro y aquella zona quedó para siempre marchita.
Nadie sabía a quién podía pertenecer aquel fantasma hambriento. Nadie en la aldea había muerto en los últimos 10 años. Cual fuese el origen, todos en la aldea empezaron a sentir miedo durante las noches. No había casa que no tuviera espinas frente a la puerta, pues según las tradiciones, alejan a los malos espíritus. Sin embargo, en el interior de la selva continuaban los lamentos, y de vez en cuando aparecía algún animal muerto. Mi nombre es Amaru. Quiero contarles una experiencia bastante rara que me sucedió mientras trabajaba como profesor en las montañas de Huánuco. Parece algo completamente descabellado, incluso para mí. Si no hubiera sido testigo, no lo creería. Esto me pasó en la década de los 80. Por entonces era joven y se me había asignado una plaza de profesor en un pueblo muy remoto. Cada fin de mes bajaba a la ciudad para reencontrarme con mi familia. Fue en uno de mis viajes de retorno cuando aquello sucedió. Eran las 4 de la tarde y el bus en el que íbamos paró. Había una cola de vehículos detenidos. Cerrando la carretera estaba un piquete de huelguistas que nos impedía el paso. La gente estaba de mal humor. Todos queríamos llegar temprano a nuestros destinos. Y para el colmo, la zona en la que estábamos estaba despoblada. No había tienda o casa donde podíamos comer o beber algo. Los choferes y varios pasajeros empezaron a discutir con los huelguistas. Se armó un alboroto terrible. Yo volví al bus y me puse a revisar los exámenes de mis alumnos. Habrán pasado 15 minutos o tal vez media hora cuando escuché gritos. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que había empezado la pelea entre la gente. Bajé, pero no encontré ningún tumulto. Al contrario, la gente corría hacia sus vehículos, como si algo los hubiera espantado. Quienes gritaban eran los hombres que estaban cerca del piquete, y en especial una mujer. Todos señalaban hacia una figura que se alejaba corriendo. Algunos lo perseguían, pero estaba muy lejos. En todo aquel tiempo, oía los llantos de un bebé. Se robaron el bebé de la señora, me explicó un profesor que estaba cerca de mí, y mientras lo decía, se persignaba lleno de terror. Entonces se oyeron los disparos. Fueron 5 en total. Los perseguidores disparaban contra el hombre, pero la figura no caía. Corría hacia una montaña cercana. Le pregunté al chofer qué había pasado, y él me dijo que un hombre extraño, aprovechando el desorden de la gente, cogió a un bebé de su cama y se lo llevó. La madre empezó a gritar y los huelguistas, al darse cuenta, persiguieron al ladrón. Un joven que tenía machete logró alcanzarle y le rajó la barriga. Pero ese hombre, en vez de caer, siguió corriendo, regando el suelo con sus tripas. Aquello me pareció una locura, pero mientras me contaba, el chofer me señalaba enormes manchas de sangre y algunos trozos de carne podrida. La madre del bebé raptado estaba desmayada. Algunos trataban de reanimarla. Las figuras del ladrón y sus perseguidores ya no se veían. Junto a un grupo de personas que no habíamos presenciado los hechos, fuimos en esa dirección. Ninguno creía lo que nos contaban los demás, pero a medida que avanzábamos encontramos más sangre y trozos de intestinos entre la hierba. Las balas habían dado en el blanco, pero si hubiera sido una persona normal, aquel hombre hubiera muerto. Quienes me acompañaban empezaron a hablar que se trataba de un condenado. Llegamos a la montaña, subimos algunos metros y frente a una cueva encontramos a los que habían perseguido al hombre. Eran 4, pero uno se retorcía en el suelo con espasmos. Sus compañeros trataban de hacerle reaccionar. Nos dijeron que aquella cosa se había metido en la cueva, pero que ésta solo tenía pocos metros de profundidad y que dentro no había nada. Lo extraño era
que aún se podía escuchar el llanto del bebé en el interior, como si estuviera detrás de las rocas. Me acerqué a la cueva y confirmé que tenían razón. La cueva solo tenía 2 metros de profundidad, pero detrás de las rocas se oían llantos, más y más débiles. Todos en la ruta hablaban de lo mismo y estaban convencidos de que se trataba de un condenado. Decían que aquella cosa debía estar completamente desesperado como para aparecer de día, y que su pecado debía ser muy grave como para querer limpiarse con el alma de un bebé. Por lo que me enteré, la madre nunca fue la misma. Murió poco después. Desde aquel encuentro me volví muy precavido y temeroso de las noches andinas. Durante toda mi estancia laboral, traté de no saber nada del tema, pero siempre me llegaban rumores sobre los avistamientos de estos fantasmas hambrientos que la gente de las montañas llaman condenados.